La malaria o paludismo es causada por protozoos del género Plasmodium. A nivel mundial se infectan entre 300 y 500 millones de personas anualmente y es responsable de al menos 2.7 millones de muertes al año, siendo los niños la población más afectada. Esta enfermedad es típica en zonas tropicales a menos de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo que posiciona a Colombia en una situación de peligro, ya que el 86% del terreno rural está ubicado a menos de esta altitud. Es por esto que Colombia es el segundo país en América del Sur que presenta más casos de malaria reportados anualmente. Esta se manifiesta comúnmente como vómito, dolor de cabeza, dolor articular, bajos ánimos y somnolencia. A medida que la infección aumenta, se presentan periodos febriles cada vez que se rompen los esquizontes sanguíneos, anemia y, si no es tratada, la muerte. De los individuos del género Plasmodium, Falciparum y Vivax son los más comunes en el territorio colombiano. Los protozoos son transmitidos por la salida de las hembras de Anófeles, y es en ellas en donde el parásito se reproduce sexualmente. Cuando Anófeles pica, el humano inyecta esporozoitos de Plasmodium al torrente sanguíneo. Estos migran hacia el hígado, en donde pasan a ser esquizontes y pueden formar hipnozoitos, dependiendo de la especie, o liberarse del hígado en forma de merozoitos. Luego invaden el torrente sanguíneo y penetran los glóbulos rojos formando trofozoitos, que pueden luego volverse gametocitos y circular en la sangre para que sean consumidos por las hembras de Anófeles o se pueden convertir en merozoitos y seguir infectando más glóbulos rojos. En Colombia, los vectores más conocidos por transmitir malaria son Anopheles albimanus, Lunets tobari y Darlingii. Todo empezó el 12 de diciembre del 2012, cuando llegaron al hospital 2 casos de malaria mixta. Se trataban de 2 menores de edad, un niño de 9 años y una niña de 11, quienes habían acudido días antes al hospital con cuadro clínico consistente en fiebre, escalofrío, sudoración y somnolencia. Estos pacientes pertenecían al sector del Parque La Secreta, ubicado en zona de la ladera del barrio Arenales, en el municipio de Armenia. En los 2 pacientes iniciales se verificó con el análisis de gota gruesa que solo estaban infectados con Plasmodium vivax. A estos en el primer día se les administró cloroquina para eliminar esquizontes en la sangre. En los siguientes días se aplicó una dosis de primaquina para la eliminación de esquizontes en tejido administrada por vía oral durante 14 días. Posteriormente se hizo el control con el examen de gota gruesa 4 días después del inicio del tratamiento, así como los días 7, 14, 21 y 28 después, para verificar la eliminación del parásito. Se descartó que los pacientes hubieran salido del sector y dado que no se habían reportado casos autóctonos en la zona, se inició una investigación en el lugar de residencia. Se hizo una búsqueda activa en este lugar de pacientes que presentaran la misma sintomatología que malaria. A esto se le realizaron 2 análisis, gota gruesa y punción venosa, este último para descartar anticuerpos en contra del dengue. La población residente en el sector estaba dedicada principalmente a la agricultura. La mayoría de los habitantes del área eran nativos de Armenia o de otros municipios del Quindío y había 3 familias en Veracatío. 2 de estas residían en el sector desde hacía 1 año y la tercera había llegado hace 3 meses. Todos ellos procedían del corregimiento de Santa Cecilia, perteneciente al departamento de Risaralda. En dicho lugar la malaria es endémica y en el 2012 aportó el 82% de los casos reportados en Risaralda, principalmente por las condiciones de pobreza extrema en las que se vive. Durante la búsqueda activa se encontraron que 11 personas con síntomas pertenecían al grupo étnico en Veracatío. A todos ellos se les tomaron muestras de sangre para determinar su estado de infección. En los casos en los que el primer examen de gota gruesa dio negativo, se repitió la toma de muestra cada 12 horas hasta las 48, obteniendo así 3 personas, entre ellos 2 niños, positivas para Plasmodium vivax. Después de recibir la notificación de la presencia de 2 casos de malaria, se ubicó la vivienda de los pacientes para identificar la especie de Anófeles involucrada en el brote. Para esto, los funcionarios del grupo de zoonosis y vectores de la Secretaría de Salud de Armenia capturaron larvas y adultos para las muestras. Las especies predominantes identificadas fueron Anófeles, Anopheles puntimacula y Anopheles agriristaris. Tras esto, implementaron medidas de control físico que consistieron en el empleo de mallas para impedir el ingreso del vector a las viviendas, la recolección de recipientes que pudieran contener agua y el cubrimiento de los tanques para el agua del consumo y el drenaje de charcos y áreas tan pantanosas cercanas a los márgenes del río. En los sitios inundables y en las excavaciones realizadas para la cría de peces, se aplicó manualmente el herbicida biológico Veltotex. Asimismo, se fumigó dentro de las viviendas y en el peridomicilio con daltametrina.